Jóvenes, continuando con el tema, ustedes van a ver que se pueden hacer separaciones de un sólido respecto a otro por diferencias de actividad eléctrica, por diferencias de actividad magnética o por flotabilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Si usted deja caer un sólido fino y liviano en una corriente de aire que va subiendo, por decirlo así, usted va a ver que los sólidos pesados y gruesos se van a ir al fondo y los livianos se van a ir arriba y se van a separar. Así se separa el frijol cuando lo saca usted de la vaina de actividad eléctrica. Todo eso está aquí en la guía, jóvenes, por eso no hago dibujos. Si usted le pone a unas partículas con carga positiva un polo negativo, los va a jalar eléctricamente. Entonces, si usted aplica el debido potencial eléctrico, se van a ir las partículas positivas a ese polo negativo. Entonces, las partículas que no tienen carga o las que son de la otra, negativas, van a ser separadas en la otra dirección. Igual es la actividad magnética. Usted tiene un pozol de sólidos y algunos son magnetoactivos, hierro, cobalto, níquel. Se les pasa un campo magnético, le hace un imán. Resulta que se va a jalar a los que son activos y a los que no van a seguir. En otras palabras, estamos depurando fases sólidas. Ya vimos los tamices y ahora vimos otro tipo de separadores. Ahí termina la fase 1 del tema 4. Ahora vamos a la etapa 2. ¿Cómo depuramos nosotros corrientes aéreas? Debe ver básicamente que se pueden utilizar varios equipos. El principal de todos es el ciclón. El ciclón, jóvenes, es un cilindro con punta aconizada, imagínense el estilo Tolba, solo que modificado, al que en la parte tangencial se le mete una corriente que viene, digamos, aire con polvo. Esto entra y comienza a rotar. En la parte central tiene una salida, la vamos a dibujar sencillamente acá, esto llega hasta una cierta altura. Y entonces estas partículas combinadas, aire-polvo, pasan, rotan, se van a la periferia, recuerden, se centrifugan. Al pegar las partículas más densas, le hace el polvo, en la pared pierde momento, entonces pierde sustentación y los sólidos van cayendo, mientras que los sólidos muy finos o el gas del aire puede dar vuelta y sale por el ducto de salida. Si usted regula el diámetro, el largo, la posición de la salida y la velocidad de entrada, puede separar partículas relativamente finas, pero no ultra finas. Esto se contrapesa, jóvenes, contra otro filtro que es bastante usual en la industria y es el filtro de bolsa. El filtro de bolsa, jóvenes, es una versión macroscópica de la aspiradora. Si usted mete aire contaminado dentro de una bolsa de tejido, aquí lo está metiendo, está cerrado, el aire va a tratar de salir por los poros. Igual que esto es una tela, una lona, ahora ya no son de lona, pero se les sigue llamando lonas. Las partículas de polvo quedan atrapadas en el tamiz, en el género, y el aire puede salir. Lógicamente siempre va a haber más de algunas partículas muy pequeñas que logran irse con el aire. Este filtro de bolsa es un equipo tradicional en la industria actual, junto con el ciclón. De ahí hay otros equipos que son un poco menos utilizados, pero siempre interesantes. Uno de ellos, fíjense bien, es el scrubber o lavador. El lavador, jóvenes, es una columna de contacto, como las que ustedes conocen de otros cursos, en que por la parte de arriba se inyecta una solución líquida y por la parte de abajo entra el aire contaminado hacia arriba. Esto puede tener empaque o puede tener un aspersor, de manera que las gotas de agua pasan recogiendo al polvo dentro de ciertos tamaños y el aire sale por acá ya con un contenido reducido de polvillo. Y aquí abajo sale un lodillo, que es esta agua más lo que atrapó en caída, y esto va a otra etapa de proceso. Los lavadores son tremendamente útiles, jóvenes, no solo en manejo de sólidos, porque los lavadores pueden secuestrar fases gaseosas. ¿Qué quiero decir? Imagínense que este es un agua con
¿cómo es? Hidróxido de potasio. Y usted aquí está metiendo aire con CO2. Ahí el lavador le puede secuestrar parte del CO2, de manera que aquí saldría aire, digamos, casi limpio. Y aquí saldría carbonato de sí, carbonato de potasio, porque los lavadores pueden trabajar no solo fases polvo, sino también fases gaseosas y fases vaporosas. Contrario a los anteriores que solo trabajan fases gaseosas con polvo. Finalmente hay dos separadores jóvenes, disculpen que sea breve porque está aquí en el documento el detalle y ahí nos manda a otros libros aún más importantes. Cuando el sólido que va en corriente aérea es muy fino, estamos hablando a nivel ya de humos y de partículas extremadamente pequeñas, se usa lo que se llama un separador electrostático. El ejemplo que tenemos en la guía de separadores electrostáticos jóvenes no fue bien conseguido por las personas que hicieron la investigación de internet y pusieron una cosa que no tiene nada que ver como imagen. Básicamente, ¿qué es? Tienen ustedes un cargador aquí viene la fase contaminada, aquí va el aire con polvo, son polvos muy finos, prácticamente humos o nieblas, y aquí hay un poderosísimo campo eléctrico. Estamos hablando de 30, 50, 90 mil voltios, pero muy bajo amperaje. Esto crea una lluvia de electrones que van de positivo a negativo, de negativo a positivo. Y las partículas de polvo, al ir cruzando esa cortina de electrones, el electrón choca con la partícula y en muchas ocasiones la carga negativamente. O sea, las partículas se cargan negativamente. Entonces, esta corriente ya electrocargada pasa por un separador que básicamente es un asunto vertical, que en el centro tiene, fíjese bien, lógicamente aquí el polvo va a ir cargado negativamente, porque los electrones son negativos. O sea, usted le forra la superficie al polvillo con electrones, lo carga eléctricamente negativo y acá va a tener usted una cubierta de carga positiva y en la banda central un electrodo negativo. El de adentro es negativo. Entonces las partículas negativas, al ser repelidas por el centro negativo y atraídas por las paredes positivas, quedan electrostáticamente pegadas durante un tiempo. Ya una vez que la cantidad de superficie, digamos, de los electrodos se tapizó, pierden capacidad de secuestro, entonces se para el equipo, se cambian las polaridades y el polvo cae al suelo donde hay una válvula de salida. El electrostático, jóvenes, es un equipo maravilloso, solo que bastante caro, porque contamina muy bien la superficie, pero las fases aéreas contaminadas. Finalmente hay dos tipos de separadores jóvenes que aunque parecieran no encajar en el contenido del tema, son interesantes por la realidad nacional actual. Uno es el separador de burbujeo. Usted tiene un recipiente, imaginemos que fuera este, pongámosle fondo alcoholizado y válvula. Aquí entra, fíjese bien, la alimentación que trae, por decirlo así, una fase líquida. Ahora esa fase líquida que trae partículas grandes y partículas más pequeñas. Estos entran, aquí van a estar un determinado tiempo y en la parte de abajo hay un burbujeador. Suelta burbujas que lógicamente van a ir subiendo. En el transcurso de su vida, resulta que estas partículas, las más pequeñas, tienden a quedar atrapadas por tensión superficial en la superficie de las burbujas. Entonces estas burbujas vienen acá y rebalsan. O sea que las burbujas están subiendo, esta corriente va bajando paulatinamente. Por aquí hay una descarga de fase líquida. Las partículas gruesas sí se van de pasada, porque no lo logran sustentar las burbujas. Pero las partículas livianas son llevadas hacia arriba, donde hay una famosa coalescencia. Después son sacadas y en una etapa posterior son separadas el agua de las partículas pequeñas.
Estos separadores jóvenes se usan mucho en la industria de extracción de oro, plata y metales preciosos. Y en Guatemala estuvieron operando mientras duraron las empresas mineras. Esto también podemos hacerlo más específico cuando le ponemos aditivos a la fase agua, porque hay aditivos, sustancias que hacen que las partículas ya no solo sean arrastradas por tamaño, sino también por afinidad. ¿Qué quiero decir? Hay sustancias en fase líquida que al aplicarlas hacen que sea más selectivo todavía el trabajo de burbujas. Burbujas que van a separar, por decirles algo, cadmio de otro material. Siempre y cuando tengan ciertos tamaños pequeños, por eso la urgencia de moler, unas burbujas se van a llevar uno de las dos sustancias y la otra sale en la parte de abajo. O sea, los separadores por burbujeo son útiles tremendamente en la industria de separación. Y finalmente están los equipos que separan por gradiente de densidades. Tiene usted un recipiente, yo de hecho lo trabajé cuando era investigador en el ICAITI, les voy a contar el caso. El PVC en bolitas tiene una densidad mayor que la del polietileno. O sea, bolitas del mismo tamaño, póngale un cuarto de pulgada, resulta que el PVC es más denso que el polietileno. Pero a su vez el PVC es más denso que el agua y el polietileno es PVC. Y el polietileno, la densidad es menor que la del agua. ¿Qué hacíamos para separar? Que los compañeros estaban enloquecidos, que cómo van a separar un montón de chibolas de PVC de las de agua, si eran del mismo tamaño, casi del mismo color. Entonces lo que hicimos fue llenar un recipiente con agua y echamos la mezcla. El PVC se fue al fondo y el polietileno quedó sobre nada. De ahí ya solo sacamos con cuidado esto. Ya habíamos separado esto como un pequeño ejemplo. Si usted logra una fase fluida de una densidad intermedia entre las fases sólidas que quiere usted separar, puede hacer una separación de este caso. Y va a ver usted en la literatura que hay empresas que se dedican a crear fases líquidas de diferentes densidades a través de una serie de trucos, como por ejemplo ciertos aditivos que hacen que el aire quede, digamos, como que suspendido en el agua. Entonces la densidad de 1, que es del agua natural, se vuelve más baja, digamos 0.92, porque usted artificialmente alteró la densidad del agua. Entonces usted, esta densidad del agua, por decir algo, usted tiene un sólido de densidad 0.8 y uno que tiene 0.96. Con agua no podría, porque las dos se irían para arriba. 0.96. Entonces, al poner una densidad de la fase separada intermedia, lo logra separar. Y así también se pueden crear fases líquidas de densidades mucho mayores que el agua, a través de ciertos truquitos, de los que no vamos a entrar en detalle, pero ¿a qué vamos? Si usted quiere separar un sólido de otro, tiene cortinas de aire, campos eléctricos, campos magnéticos, tamices, ciclones, filtros de bolsa, flotadores, burbujeadores, etc. Muchas gracias.